Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en Pasaporte Arquitectónico. Hoy continuamos con la lectura del clásico de Bruno Sevi, Saber ver la arquitectura. Prepárense para una exploración que, como siempre, busca ir más allá de los estilos y estructuras para entender cómo habitamos y experimentamos cada espacio. Comencemos. Capítulo tercero. La representación del espacio. Un día, hacia 1435, cierto Juan Gutenberg de Maguncia tuvo la idea de tallar en pequeños pedazos de madera las letras del alfabeto, y compuso con ellos palabras, renglones, frases, páginas. Inventó la imprenta, y con este acto abrió el mundo de las obras poéticas y literarias, hasta entonces propiedad e instrumento de una muy reducida clase de intelectuales a la masa del pueblo. En 1839, un tal Daguerre aplicó sus conocimientos fotoquímicos a fin de reproducir las imágenes de un objeto, inventó la fotografía y marcó el paso al plano colectivo de todas las experiencias visuales, humanas y artísticas que hasta entonces habían sido privilegio exclusivo de las pocas personas que podían costear un pintor para hacerse un retrato, o que podían viajar para estudiar las obras pictóricas y escultóricas. Edison, en 1877, inventó un aparato cilíndrico y logró por primera vez registrar los sonidos en una lámina de estaño. 43 años después, en 1920, tuvo lugar la primera transmisión radiofónica, el arte musical hasta entonces a disposición exclusiva de limitados grupos de entendidos, se difundió entre la masa gracias al fonógrafo y a la radio. De esta manera, en un continuo progreso científico y técnico dedicado a enriquecer el patrimonio espiritual de un número de hombres cada vez mayor, la poesía y la literatura, la pintura, la escultura y la música encontraron los medios para una difusión en gran escala. Así como la reproducción sonora casi alcanza hoy la perfección, del mismo modo, la fotografía en colores hace prever para dentro de pocos años una neta elevación de la educación cromática, tan atrasada respecto a los conocimientos medios de dibujo y de composición. Mas la arquitectura en todo este proceso queda aislada y sola. El problema de la representación del espacio, lejos de estar resuelto, ni siquiera está planteado. Al faltar la exacta definición de la consistencia y del carácter del espacio arquitectónico, falta por consiguiente la exigencia de representarlo y de difundirlo. La educación arquitectónica también por esta razón es del todo inadecuada. Como hemos visto, el método de representación de los edificios que encontramos aplicado a la mayoría de las historias del arte y de la arquitectura se sirve de A. Plantas, B. Frentes y secciones, C. Fotografías. Hemos afirmado que estos medios, considerados aisladamente o en su conjunto, son insuficientes para representar completamente el espacio arquitectónico. Pero es útil profundizar esto, ya que, si bien hasta ahora no tenemos mejores medios representativos, nuestra tarea es estudiar la técnica que poseemos y hacerla más eficiente. Si no existe una manera exhaustiva de representar las concepciones espaciales, existe sin duda una problemática de los medios que poseemos. Tratemos de discutirla. A. Las plantas. Hemos dicho que son una cosa abstracta, porque están completamente fuera de toda experiencia visual concreta de un edificio. Sin embargo, la planta es todavía el único medio que nos permite juzgar el organismo entero de una obra arquitectónica. Todo arquitecto sabe que la planta, a pesar de no ser suficiente, es un elemento que tiene una acentuada preeminencia por la determinación del valor artístico. Cuando Le Corbusier habla del plan générateur, no contribuye al progreso de la comprensión de la arquitectura, sino que engendra en sus seguidores una mística de la estética de la planta, que no es mucho menos formalista que la estética mural del Beaux-Arts o Bellas Artes. Más con esto, Le Corbusier pone de relieve la existencia de un estado de facto.
Las plantas son todavía uno de los medios fundamentales de la representación arquitectónica, pero ¿pueden ser mejoradas? Tomemos por ejemplo el plano de Miguel Ángel de San Pedro de Roma. Muchos libros reproducen la planta del Bonani. Veamos la figura 1. En parte por la moda snob del dibujo antiguo y arcaico, moda que, especialmente en los temas históricos del urbanismo, colabora grandemente a reforzar la confusión del público. En parte porque sus autores no se proponen el problema de investigar en la problemática de las representaciones arquitectónicas. Sin embargo, ninguna persona de buen sentido podrá decir que esta sea la representación de la concepción espacial de Buonarroti más adecuada para un joven que se inicia en el estudio de la arquitectura o para un lector profano que naturalmente requiere del crítico y del historiador la facilitación de la tarea de aprender los valores de la arquitectura. Hay ante todo en esta planta un alarde de detalle, un minucioso indicar todas las pequeñas variaciones del contorno, que podrán ser útiles en una fase posterior del examen crítico, es decir, en aquella fase en que debamos controlar si el tema espacial tiene su desarrollo coherente en el tratamiento plástico de la caja de muros y en la decoración. Pero, ¿qué genera confusión en este primer tiempo crítico, en el cual todo esfuerzo va dirigido a ilustrar el substantivo espacial de la arquitectura? Un profesor de historia de la literatura no entrega a los alumnos una edición completa y carente de notas de la Divina Comedia, diciendo, «He aquí la obra maestra, leed y admirad». Hay una preparación previa a la lectura del poema, durante la cual aprendemos de los temas dantescos en los varios resúmenes que proporcionan los textos de literatura y nos acostumbramos al lenguaje del poeta a través de los cantos y fragmentos reproducidos en las antologías. La didáctica literaria dedica una notable parte de su trabajo a la simplificación de la materia, mientras que la didáctica arquitectónica dirigida al gran público todavía ignora este problema. Ciertamente no es necesario hacer resúmenes de un soneto de La Vita Nuova o de un fragmento poético, y así un hotelito o una pequeña casa campesina no requieren una simplificación de la planta. Pero el San Pedro de Miguel Ángel es una obra tan compleja como la Divina Comedia, y no se comprende porque se puedan emplear 3 años de estudio para analizar y gozar la comedia dantesca y se tenga que liquidar San Pedro en un rápido bosquejo hecho durante una clase sobre arquitectura del siglo XVI. La desigualdad que existe entre el tiempo dedicado a las artes literarias y el empleado en explicar la arquitectura no tiene ninguna justificación crítica. Es necesario más tiempo para comprender Sant Ivo alla Sapienza de Borromini que para los novios de Manzoni. Y nuestra general ineducación espacial aparece como su última consecuencia. Antes de representar una tragedia, los griegos escuchaban su argumento resumido en un prólogo, y así seguían luego su desarrollo sin el elemento de curiosidad que es extraño a la serenidad de la contemplación y del juicio estético. Además, poseyendo ya de antemano el tema, el substantivo del drama, podían admirar mejor el modo de su realización artística, el valor de cada detalle y de cada adjetivo. En la educación arquitectónica, aunque nos limitemos solamente al medio representativo de las plantas, el método del resumen gráfico es importante. La síntesis precede al análisis, la estructura al acabado, el espacio a la decoración, y para proponer a la comprensión de un profano una planta de Miguel Ángel, el proceso crítico debe ir en el mismo sentido en que Miguel Ángel desarrolló su creación. La figura 2 presenta una síntesis de la planta de la figura 1, según una interpretación inevitable para toda síntesis. Se pueden diseñar 100 interpretaciones mejores, pero lo importante es que cada historiador de la arquitectura considere su tarea desarrollar este trabajo de simplificación interpretativa. Pero vamos hacia un punto bastante más substancial. Los muros señalados en la planta en negro separan el espacio externo o urbanístico del espacio interior.
más propiamente arquitectónico. En efecto, todo edificio corta resueltamente e interrumpe la continuidad espacial, de manera que el hombre colocado en su interior no puede ver todo lo que está fuera de la caja de muros y viceversa. Todo edificio, por consiguiente, pone un límite a la libertad visual y espacial del observador. Así pues, lo importante, la esencia misma de la arquitectura, y por ende lo que es necesario subrayar en su representación en planta, no es el límite puesto a la libertad espacial, sino esta misma libertad delimitada, definida, potenciada entre las paredes. La figura 2, no menos que la figura 1, pone de relieve la masa constructiva, es decir, los límites del espacio, los obstáculos que definen el perímetro de las posibilidades visuales, pero no representa en realidad el vacío, donde la visión se extiende y donde se expresa el valor de la creación de Miguel Ángel. Si el negro tiene una atracción óptica mayor que el blanco, entonces estas dos representaciones en planta parecen a simple vista lo contrario de una adecuada representación espacial, como si fuesen sus negativos fotográficos. En efecto, no se trata de negativos ni de positivos, sino de un error. Si observamos la figura 3, el negativo de la figura 2, comprobamos que estamos donde antes. Se destacan todavía los muros, los límites, el marco del cuadro, pero no el cuadro mismo. ¿Y esto por qué? Por la sencilla razón de que se atribuye una equivalencia en la representación al espacio interno y al espacio externo, cuando en realidad entre estos dos espacios existe una contradicción perentoria y absoluta, de tal manera que ver uno de ellos significa excluir el otro. Ya el lector ha comprendido a dónde se quiere llegar, y en las figuras 4 y 5 encontrará las representaciones en planta de la concepción de Miguel Ángel. La figura 4 da la espacialidad interna de la iglesia al nivel del espectador, presenta todo el espacio del ambiente en que el hombre camina. En cambio, la figura 5 expresa el espacio externo tal como está definido por los muros de la basílica y naturalmente tiene un valor asaz inferior, porque la realidad del espacio urbanístico no se concreta en torno a un solo edificio, sino en los vacíos limitados por todos los elementos construidos o naturales que lo definen. Es evidente que estamos también aquí en un campo interpretativo que, mediante una mayor reflexión, permite notables mejoras. La figura 4, especialmente si volvemos a considerar la anónima figura 1, nos puede asombrar, pero no satisfacer. Uniformando en la mancha negra todo el vacío, no se expresa la jerarquía de alturas de cada uno de los distintos vacíos. Hablando en rigor, la figura 4 hierra al representar, aun cuando sea enrayado, el espacio del pórtico, que jamás puede ser vivido al mismo tiempo que el espacio de la iglesia. Además, identifica el espacio determinado por la altísima cúpula central con los definidos por las 4 pequeñas cúpulas de los ángulos y con los vacíos de los corredores y nichos. La figura 4 sería aceptable si la altura de la basílica fuese toda uniforme, pero como los desniveles son muy acentuados, tienen decisiva importancia en el valor espacial del edificio. Por tanto, es necesario intentar proyectar las formas también en la planta. En algunos libros se encuentra la figura 6 con las proyecciones de las estructuras fundamentales en las que se articula el organismo de la iglesia. Ciertamente, un paso más adelante respecto a la figura 1, a pesar de conservar todos los defectos reparados en las figuras 2 y 3. La exigencia en la interpretación se hace, por tanto, más compleja. Si nos detenemos a pensar la misma afirmación de antítesis entre espacio interno y espacio externo, ilustrada en las figuras 4 y 5, parece un poco axiomática y polémica. Miguel Ángel no concibió primero el interior de la basílica y después el exterior, por separado. Creó todo el organismo de San Pedro a un mismo tiempo, y si bien es cierto que la visión del espacio interno excluye la del espacio externo, es también cierto que existe la cuarta dimensión, el tiempo de los sucesivos puntos de vista,
y que el camino del hombre no se desarrolla solo en el interior o solo en el exterior, sino en uno y otro consecutivamente. En las obras construidas por estratos sucesivos en distintas épocas y por mano de varios arquitectos, donde uno ha creado el interior, otro los frentes, podrán ser legítimas la distinción y las antítesis establecidas en las figuras 4 y 5. Pero en las concepciones unitarias existe una coherencia, una interdependencia y casi diría una identidad entre espacio interno y volumetría, siendo esta última, a su vez, factor del espacio urbanístico. Espacio y volumetría creados y definidos simultáneamente con una misma inspiración, con un mismo tema, por un mismo artista. Y con esto entramos de lleno en la problemática de la representación del espacio en el plano. Un autor podrá estimar que la cosa más importante para poner de relieve es la forma en cruz de la iglesia y dibujará la planta de la figura 7. Otro creerá oportuno subrayar la prevalencia arquitectónica de la cúpula central y el recorrido marcado por el cuadrado de las galerías, produciendo la interpretación de la figura 8. Un tercero dará mayor valor a las 4 cúpulas y a las bóvedas y presentará la figura 9. Cada una de estas interpretaciones expresa un elemento real del espacio buscado por Miguel Ángel, pero cada una es insuficiente en sí misma. Pero si la investigación en los problemas de la representación del espacio se profundiza en este sentido, se puede estar seguro de que, aunque nadie pueda encontrar un método para dar en planta una adecuada concepción espacial, con estas tentativas espaciales y con la discusión sobre ellas, se podrá enseñar a comprender el espacio, a saber ver la arquitectura, mejor que eludiendo el problema y limitándose a reproducir la figura 1. B. Las fachadas. El razonamiento desarrollado para las plantas se repite, simplificado, para la representación de los alzados. Al fin y al cabo, se trata de reproducir un objeto que tiene a lo sumo 3 dimensiones. Sin embargo, al hojear los libros de arquitectura se encuentra difundidísimo el método gráfico lineal, como por ejemplo en el frente del Palacio Farnesio reproducido por Letaroli, figura 10, y en el frente de la casa sobre la cascada de Frank Lloyd Wright, figura 11. ¿Se puede imaginar un método menos pensado y más contraproducente? Con la fachada del Palacio Farnesio nos encontramos frente a una obra meramente mural, solo 2 dimensiones. El único problema es expresar la distinta consistencia y el distinto grado de permeabilidad a la luz de cada material: revoque, piedra, vidrio, huecos. La figura 10 ignora por completo el problema, identifica todos los materiales hasta igualar una pared lisa con el espacio que delimita el edificio y con los vanos de las ventanas. Se habla tanto de llenos como de vacíos y sin embargo este tipo de dibujo se muestra todavía como ejemplo de claridad. Hemos rehusado el croquis decimonónico, la representación pictórica y escenográfica de los edificios por amor a una mayor exactitud del relieve. Pero estamos cayendo en la moda de una grafía abstracta, decisivamente arquitectónica. Tal representación, dado que aquí se trata de un problema eminentemente escultórico, equivaldría a reproducir una estatua delineando solamente sus contornos. Al pasar después a la figura 11 a un edificio cuya estructura no está comprendida dentro de una forma estereométrica simple, sino que se expande con formidable riqueza de organismo en salientes y entrantes, en planos que se ciernen en el vacío y se intersectan en el espacio. Este método de representación es sencillamente ridículo. No solamente un profano, sino también el arquitecto más habituado a leer en un dibujo la imagen de una concepción arquitectónica jamás podrá comprender por este frente cómo está hecha la casa sobre la cascada. Como hemos visto al tratar de las plantas, hacer el negativo del dibujo tampoco sirve para las fachadas. La figura 12, el negativo de la figura 10, presenta sus mismos defectos. Es necesario llegar a algo parecido a la figura 13, que destaca la materialidad del edificio, del cielo que lo circunscribe y distingue los vanos de las ventanas de la mampostería, marcando una diferenciación entre los diversos materiales. ¿Y en Falling Water? Sobre el dibujo de la figura 11 no hay nada que hacer. En este juego volumétrico, poner claro oscuro en los vacíos y en los llenos sería absurdo. La figura 14 no es menos importante que el original. Es evidente que esta técnica de dibujo es del todo incapaz para representar eficazmente los organismos arquitectónicos complejos.
sean estos la Catedral de Durham, una iglesia de Newman o un edificio de Wright. Algo donde la caja de muros no se divide en planos, en paredes simples y autónomas entre sí, sino que es proyección del espacio interno, es decir, cada vez que esta caja sugiere temas prevalentemente volumétricos, la técnica representativa tiene que ser sustancialmente distinta. Nos encontramos frente a un hecho meramente volumétrico, plástico, que sólo puede ser representado con la técnica de las maquetas. La evolución de la escultura moderna, las experiencias constructivistas neoplásticas y en parte futuristas, las investigaciones sobre acoplamientos, yuxtaposiciones e interpretaciones de volúmenes, nos dan los instrumentos necesarios para estas representaciones. ¿Y esta representación satisface plenamente? Diremos que no. La plástica es utilísima, debería tener gran aplicación en la enseñanza de la arquitectura, pero no puede satisfacer por completo, ya que olvida un factor clave de toda concepción espacial, el parámetro humano. Para que la representación plástica fuese perfecta, sería necesario suponer que una composición arquitectónica tiene solamente valor por las relaciones que existen entre las varias partes que la componen, independientemente del espectador. Que, por ejemplo, si un palacio es bello, se puede reproducir sus elementos en una exacta proporción, pero reduciéndolos a las dimensiones de un mueble y obtener así un mueble bello, lo que lógicamente es absurdo. El carácter de cada obra arquitectónica está determinado tanto en el espacio interno como en el juego de volúmenes, por un elemento fundamental, la escala, es decir, la relación entre las dimensiones del edificio y las dimensiones del hombre. Todo producto de arquitectura está calificado por su escala, de ahí que no solamente las maquetas son suficientes para representarlo, sino también cualquiera de sus otras limitaciones, cualquier traducción en organismos distintos de sus recursos decorativos y de sus temas de composición. Existe todo el eclecticismo decimonónico para demostrarlo, resulta pobre y vacía, triste parodia del original. C. Fotografías. Como la fotografía resuelve en gran medida los problemas de la representación en tres dimensiones, y por ello los problemas de la pintura y de la escultura, así cumple el vasto cometido de reproducir fielmente todo lo que hay en la arquitectura bidimensional y tridimensional, es decir, el edificio entero, pero sin el sustantivo espacial. Las vistas fotográficas expresan bien los efectos de la caja de muros del Palacio Farnesio y de Falling Water, ya sean los elementos de superficie del primer edificio o los valores volumétricos del segundo. Pero si, como hemos aclarado, el carácter primordial de la arquitectura es el espacio interno, y si su valor deriva del vivir sucesivamente todas sus etapas espaciales, es evidente que ni una ni 100 fotografías podrán hacer exhaustiva la representación de un edificio, por las mismas razones por las que ni una ni 100 perspectivas dibujadas podrían hacerlo. Toda fotografía abarca el edificio desde un solo punto de vista, estáticamente, de una manera que excluye aquel proceso que podríamos llamar musical de sucesiones continuas de puntos de vista que el observador vive en su movimiento, dentro y en torno al edificio. Cada fotografía es una frase aislada de un poema sinfónico o de un discurso poético, cuyo valor esencial es el valor sintético del conjunto. La fotografía tiene muchas ventajas respecto a las maquetas, porque, especialmente, si comprende una figura humana, da el sentido de la escala del edificio, pero tiene la desventaja de no presentar nunca, ni aun con las vistas aéreas, el organismo entero de una construcción. En el último decenio del siglo pasado, las investigaciones de Edison y más tarde las de los hermanos Lumière llevaron a la invención de una máquina fotográfica provista de un aparato apto para hacer correr la película después de cada impresión, estableciendo así una continuidad visual en las sucesivas tomas. El descubrimiento de la cinematografía es el inmenso alcance para la representación de los espacios arquitectónicos, porque si está bien aplicada, resuelve prácticamente todos los problemas planteados por la cuarta dimensión. Si se recorre un edificio con un aparato cinematográfico y después se proyecta el film, se podrá revivir el camino realizado y una gran parte de la experiencia espacial que proviene de él. La cinematografía empieza a entrar en la didáctica,
y se puede opinar que cuando la historia de la arquitectura sea enseñada con el cinematógrafo, más que con los libros, la tarea de la educación espacial de la masa será facilitada ampliamente. Plantas, fachadas y secciones, maquetas y fotografías, cinematógrafo. He aquí nuestros medios para representar los espacios. Cada uno de ellos, una vez entendido su sentido arquitectónico, puede ser investigado, profundizado y mejorado. Cada uno de ellos trae consigo una contribución original y llena las lagunas que los otros tienen. Si, como creían los cubistas, la arquitectura pudiese ser definida en sus 4 dimensiones, tendríamos entonces los medios adecuados para una representación completa de los espacios. Pero la arquitectura, como hemos concluido antes, tiene dimensiones que salen fuera de las 4. La cinematografía representará 1, 2, 3 caminos posibles del observador en el espacio, pero el espacio se aprehende a través de infinitos caminos. Y además, una cosa es estar sentado en la butaca de un teatro y ver los actores que se mueven, y otra es vivir y actuar en la escena de la vida. Existe un elemento físico y dinámico en la creación y en la asimilación de la 4ª dimensión, a través del propio camino. Existe una diferencia como entre hacer deporte y ver a los demás que juegan, entre bailar y ver bailar, entre amar y leer novelas de amor. Falta también en la representación cinematográfica aquel resorte de participación completa, aquel motivo de voluntad y aquella conciencia de libertad que advertimos en la experiencia directa del espacio. En el interior de una basílica paleocristiana o dentro del Santo Espíritu de Brunelleschi, circundados por las columnatas de Bernini, o experimentando el itinerario de una calle medieval, cerniéndonos en el vacío sobre una terraza de Wright, o atraídos por los 1000 motivos espaciales de una iglesia de Borromini, bajo los pilotis de una casa de Le Corbusier, o entre las 10 sugerencias dimensionales de la plaza del Quirinal. En todas partes, donde quiera, exista una completa experiencia espacial para la vida, ninguna representación es suficiente. Tenemos que ir nosotros, tenemos que estar incluidos y tenemos que llegar a ser y sentirnos parte y metro del organismo arquitectónico. Todo lo demás es didácticamente útil, prácticamente necesario, intelectualmente fecundo, pero no es más que una mera alusión y función preparatoria de aquella hora en la que todo lo físico, todo lo espiritual y especialmente todo lo humano que hay en nosotros nos haga vivir los espacios con una adhesión integral y orgánica. Y esta será la hora de la arquitectura.